Buenos días a todos. Queremos otra vez encontrarnos para compartir un nuevo mensaje de la palabra de Dios. El 22 de marzo de 2020 comenzamos con este ciclo de reuniones al inaugurarse la famosa cuarentena. Digo esto porque en aquel día tenía la misma camisa que tengo hoy, así que los hermanos que quieran hacer memoria, busquen ese video y van a encontrar que esa fue la fecha exacta que empezamos con estas reuniones que hemos mantenido a lo largo de todos estos domingos hasta el día de hoy. Por supuesto, esperamos que esto se resuelva rápido, pero bueno, de lo contrario seguiremos manteniendo este tipo de actividad para ministrar la palabra de Dios. Estamos estudiando las cartas a las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Nuestra primera entrega fue la carta a la iglesia de Éfeso, que era la carta a una iglesia que había perdido el primer amor, como ustedes recordarán. Había obras, había toda una estructura, pero se perdió la esencia del trabajo que era el amor por el cual se hacía la obra. La segunda carta fue la carta a la iglesia en Esmirna, que es la iglesia que sufre. Hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia que está en peligro. Así que vamos a leer en Apocalipsis 2, 12 al 17, para entrar de lleno a considerar brevemente, hermanos, como lo hacemos siempre, algunos aspectos de esta carta. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Dios bendiga la palabra que hemos leído para ayudarnos a considerar algunos comentarios breves sobre el contenido de esta carta a esta iglesia en Pérgamo. Dijimos que la carta a una iglesia que está en peligro. Dice el versículo 13: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Morar habla de alguien que hace residencia permanente en algún lugar. Y esta iglesia corría el gran peligro de dejar de ser una iglesia peregrina para ser una iglesia residente. Es decir, asimilándose a las costumbres contemporáneas del lugar donde estaban establecidos. Este era el gran riesgo que corrían. Una iglesia que se asimilaba a las costumbres donde estaba el trono de Satanás, es decir, del mundo mismo. Y el contenido de la carta tiene que ver con esto. Y el gran riesgo, hermanos, de perder este concepto de peregrinos. Primera Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero dice: si invocáis a aquel que os llamó sin opción de personas, conducíos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El gran concepto bíblico de la iglesia es que la iglesia debe ser una iglesia peregrina, es decir, estamos de paso y no tenemos aquí raíz permanente. Dicho esto, quiero decir algunas características de la ciudad de Pérgamo, una ciudad que está ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Era una ciudad importante, fundada por colonos griegos, y se destacaba en ella un gran movimiento cultural, de tal forma que había una biblioteca con más de 200.000 volúmenes. La palabra pergamino viene de esta ciudad, de Pérgamo, donde se utilizaba este material para escribir,
en reemplazo del papiro, de lo que habían creado, que se ha formado en Egipto. Así que fíjense la trascendencia cultural de esta ciudad, que habían hecho, digamos de alguna manera, su propio papel, su propio material para escribir y que lleva el nombre, por supuesto, de esta ciudad. Era además una ciudad con una alta escena religiosa. Había más deidades que en Éfeso y había varios templos y cultos. Se destacaba el templo de Zeus, un templo imponente en aquella ciudad de Pérgamo. Y además era el asiento de una deidad que se llamaba Esculapio, que era el dios de la terapéutica, y que está representado, simbolizado con una serpiente que hablaba de la sanidad. Y ustedes cuando ven hoy alguna ambulancia van a ver este mismo símbolo. Este símbolo de la serpiente está puesto en algunas entidades que hacen medicina. Así que fíjense ese detalle, en algunas servicios de ambulancia tiene esta viborita que tiene que ver con esta raíz. Y esta imagen era una imagen rechazada por los creyentes, ya que por supuesto la serpiente hacía recordar a la obra de Satanás. Es decir que una amplia actividad cultural, una amplia actividad religiosa, y en ese contexto estaba esta iglesia, en un lugar que era de una tremenda idolatría y de un tremendo materialismo, donde había mucha cultura, mucha historia, pero también un concepto totalmente errado de lo que era la persona de Dios, y se perseguía, por supuesto, aquellos que afirmaban que Dios era uno solo, y allí estaban asentados en aquella ciudad. Así que en este contexto que yo quería de alguna forma presentar, estaba esta iglesia, la cual dirige el Señor esta carta. Yo quiero hablar, hermanos, brevemente en esta hora de 4 aspectos. Primero, cómo se presenta el Señor, la presentación del Señor. Segundo, la reprensión del Señor. Tercero, el consejo del Señor. Y cuarto, la promesa del Señor para esta iglesia. Así que 4 aspectos muy cortitos, hermanos, para compartir acerca de esta iglesia. En primer lugar, la presentación del Señor. Versículo 12. Dice: el que tiene la espada aguda, de 2 filos, dice esto. Así se presenta el Señor, como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto hace alusión al poder y autoridad de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es penetrante, con espada de 2 filos, y que penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra. Y el Señor se presenta ante la iglesia como aquel que tiene este poder penetrante para advertirles a los hermanos de Pérgamo del peligro de contemporizar con el mundo y su sistema. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándonos, etcétera, etcétera. Podemos decir que lo que necesitaba Pérgamo en aquel tiempo era una palabra de esta naturaleza que penetrase. Nos hace pensar que se habían tiempos parecidos a los tiempos de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, allí dice en el versículo 1, en aquel tiempo no había visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba, y de alguna manera en Pérgamo se veía esta situación. Había un tremendo riesgo de asimilarse a las costumbres de aquel lugar, idolátricas, lejos de Dios, y perder la identidad como peregrinos. Entonces, ante este riesgo, el Señor se presenta como aquel que tiene la espada de 2 filos, aquel que tiene autoridad y cuya palabra puede penetrar y ayudar para evitar caer en tal situación. Pero dice el Señor: tienes a favor, de alguna manera, que retienes mi nombre y no has negado mi fe. En medio de tal situación, esta iglesia mantenía el nombre de Cristo y mantenía viva la fe, aun cuando debía padecer estas presiones y aun cuando había cierta persecución, hablando de Antipas, uno de los ancianos que fue martirizado, muerto entre ellos.
Satanás actúa entonces en esta iglesia con dos estrategias. Una es la persecución, la muerte de Antipas. Otra es la seducción, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Pero primero hablar de esto, hermanos. El Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Hacía falta la autoridad de la palabra para ayudar a que esta iglesia no cayera en perder su condición de peregrina y pasar a ser una iglesia enraizada en el mundo. Históricamente algunos escritores dicen que es la iglesia de los tiempos en donde el Estado había adoptado como religión oficial a la de la iglesia, es decir, donde había una consubstanciación entre Estado e iglesia. Entonces había en este contexto una relajación de las verdades doctrinales de la palabra de Dios. Primero, entonces, la presentación. Segundo, la reprensión. Dice el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en segundo lugar, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Dos breves palabras, hermanos, solamente sobre estas dos expresiones de la palabra. ¿Qué es la doctrina de Balaam? La historia de Balaam está impresa en Números 22 al 25. Balaam era un profeta asalariado que fue contratado por Balac, rey de Moab, para que maldijese al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios en Números capítulo 25 que Balaam no pudo maldecir al pueblo, diciendo, él dio bendición, Dios dio bendición, y no podrá revocarla. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Incitó al pueblo, incitó a Balac de alguna manera para que el pueblo de Dios se mezclase con mujeres moabitas, perdiendo así la bendición de un pueblo apartado para Dios e inclinándose ante los dioses de estas mujeres. Esta doctrina de Balaam es una doctrina que tiene que ver con la corrupción de las costumbres y la pérdida de identidad espiritual. Es decir, una iglesia que se mezcla con el mundo, que se asimila al mundo y que pierde la pureza de vida y la autoridad para proclamar la verdad del Evangelio. Esto es lo que ellos tenían. Tienes ahí los que tienen esta doctrina de decir que no era toda la iglesia que estaba en este problema, pero había complacencia con esta actitud, no había amonestación con ellos. Y en segundo lugar, tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Esto tiene que ver con esta es una doctrina también que tiene que ver con la presencia de jerarquías dentro del pueblo de Dios. Es decir, costumbre adoptada por otros grupos religiosos, especialmente los católicos romanos, donde hay una distinción entre lo que es el clero y lo que es el pueblo. La Biblia no habla de jerarquías, la Biblia habla de obras. 1 Timoteo capítulo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y después detalla las características que debe cumplir un obispo. Luego el versículo 6 de 1 Timoteo 3 habla de los diáconos y dice que esta es otra buena obra y en definitiva marca las características de aquel que se ofrece para este servicio. Así que la Biblia no habla de jerarquías. Este es un invento de los hombres, es un invento satánico. La Biblia habla de obras, obras que tienen que ver con los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, dotando a hombres espirituales para desarrollar la labor en la obra de Dios. Así que acá había doctrinas erradas, que no eran censuradas, que eran toleradas. Y este es el problema de la iglesia, la tolerancia con estas doctrinas que poco a poco iban metiéndose e iban enraizando con el mundo a lo que era la iglesia de Dios. Bien clara es la palabra cuando habla de la mezcla con el mundo. 2 Corintios 6, versículo 14 al 18, habla de esto, dice que no tenemos que tener que ver nada que ver con el mundo. No os unáis en Dios igual con los infieles,
Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte el Hijo de Dios con los ídolos? Cuidado con este tema. Juan advierte lo mismo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago también amonesta a los creyentes hablando, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que acá están los dos grandes problemas que el Señor amonesta a esta iglesia. Así que tenemos la presentación del Señor, la representación del Señor y el consejo del Señor. Versículo 16. Por tanto, dice, arrepiéntete. Hay una necesidad urgente de volver atrás con estas cosas. Hay una necesidad imperiosa para la iglesia. Un llamado a ser vigilantes y tener presente que Cristo viene y viene pronto y salir entonces del peligro del letargo espiritual en el cual esta iglesia se encontraba. Hay un llamado a tomar conciencia de la realidad y salir de este estado de cosas. El arrepentimiento sincero podría liberar de la iglesia estas doctrinas. Si no sería el Señor en su inminente venida, ¿quién juzgaría estas cosas? Así que hay un llamado, un claro llamado a tomar conciencia de la realidad y entonces arrepiéntete. Hermanos queridos, vivimos en un tiempo con ciertas similitudes al tiempo de la iglesia de Pérgamo, donde el mundo tiende a echar raíces en medio de los hermanos, en medio de la iglesia. Tenemos que ser conscientes y no dejarlo y poder también tener la misma actitud. Y finalmente termino, hermanos, con la promesa del Señor. El que vence este tipo de cosas recibirá, dice el versículo 17, el maná escondido y una piedrecita blanca. Maná escondido es figura de Cristo, el alimento espiritual escondido para el mundo, pero dispuesto para el creyente. Habla de una comunión íntima, a disfrutar con el Señor, habiendo rechazado los banquetes del mundo pecador. Ahora Cristo está escondido al mundo, pero se manifestará pronto en su venida para buscar a los que le esperan. El maná escondido la de Cristo y su pronta manifestación para compartir una comunión íntima que no tendrá final. Maná escondido. ¿Qué es la piedrecita blanca? También es otro elemento que habla de comunión íntima con el Señor. En aquel tiempo había una invitación que tenía con una pequeña piedra que tenía el convidado y que tenía el invitado. Cuando esta piedra se partía en la mitad, era símbolo de esta invitación y tal vez moldeado en la piedra el nombre de quien era invitado a participar de esta fiesta. Bueno, de alguna manera la piedrecita blanca habla de una invitación personal a participar de una comunión personal con Dios. Al que venciere está esta promesa. Y habla de un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo tiene. El maná escondido, la piedrecita blanca, el nombre nuevo, son referencias a la íntima comunión de aquel que ha vencido por medio de la sangre del Cordero, apreciando esta comunión íntima y espiritual que disfrutaremos para siempre con el Señor. Miren, a esta iglesia emplazada dentro de este lugar tan particular, el Señor reserva estas promesas maravillosas. Hermanos, termino con esto. Vivimos en un mundo presionado, tiempos difíciles, gobernado por el príncipe de la potestad de las tinieblas. El llamado es a retener el nombre de Cristo, a no negar nuestra fe, sino mantenerla, sabiendo que participamos de promesas espirituales que Dios reserva para con nosotros. En este tiempo, hermanos, retengamos la fe, mantengamos viva la comunión y guardémonos de asimilarnos a un mundo del cual Dios nos ha quitado en su inmenso poder. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Amén.